Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, son exactamente las 8 de la mañana con 39 minutos y estamos en nuestro panel de conversación habitual. Saludamos a la editora de Radio Universidad de Chile, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Buenos días, Claudio. Muy bien. Qué bueno que estés bien, Montserrat. Y por supuesto, saludamos de inmediato a nuestros invitados e invitadas. En primer lugar, la directora de la Fundación Territorios Colectivos, consejera regional de la región de Valparaíso, Natalie Campuzano. Natalie, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, siempre un gusto. Una pequeña corrección para que después no tengamos inconveniente. Ya no soy directora de la Fundación Territorios. Borrado. No, pero no hay problema. Fue mi culpa porque yo no modifiqué o no le anuncié eso en su momento, así que no se preocupe. Ya, pero lo aprovechamos entonces de eliminar ese... Militante de Convergencia. No se preocupe. Consejera regional de Valparaíso. Eso sí. Y militante de Convergencia Social. Y por supuesto el ingeniero comercial, magíster en economía, ex diputado, ex ministro de Estado, Andrés Palma, quien está con nosotros. Andrés, bienvenido de vuelta. Muchas gracias por invitarme nuevamente y compartir esta conversación que puede estar muy sabrosa hoy día. Sí, ojalá que así sea, porque hay varios temas que conversar. Hay hartos temas sabrosos. Y temas que además se relacionan entre sí. Nosotros hemos comentado los últimos días respecto del proceso constituyente que ha tomado ahí vuelo a propósito de las enmiendas ingresadas la noche de este lunes, a medianoche. Uh-huh. Y han generado varias reacciones, quizás no tantas como uno hubiera esperado, a nivel comunicacional, a diferencia de lo que fue el proceso anterior, que cuando se hacían propuestas medias descabelladas, esto era tema nacional, parece que no ha tenido tanto impacto, pero de todas maneras quería traer este tema, las enmiendas particularmente de republicanos, que son las que han llamado más la atención. Lo decíamos ayer, sorpresivamente Chile Vamos no se plegó en su mayoría, sino que solamente a 4. Y bueno, la cantidad y además no solamente la cantidad, sino que la calidad de estas enmiendas de entender que quieren reescribir prácticamente el texto emanado de la comisión experta. Podemos ir desglosándolos de a poco, pero quería conocer su impresión en términos generales, Natalie, Andrés, respecto de estas enmiendas. Hay quienes han planteado, la senadora Pascual, que estaba con nosotros hace un rato, que esto es un retroceso, no solamente en relación a la Constitución, al texto de los expertos, sino que también a la Constitución vigente, y utilizaba unos calificativos que no recuerdo, pero a propósito del tema del aborto en 3 causales, de los tratados internacionales y esta calidad infraconstitucional. Bueno, hay varias cosas que son bien llamativas. Y las queremos someter a su análisis. Natalie, ¿cuál es tu primera impresión? Sí, mira, primero coincidir con las palabras anteriores que se han dado en este programa. Sin duda lo que hemos visto o lo que podemos más o menos aventurar de lo que se viene en la discusión constitucional pareciera ser un retroceso. Yo recuerdo que en su momento el gran cuestionamiento, ¿no?, que se dio al ensayo constitucional anterior, que fue el proceso constitucional de más de 154 constituyentes, era que no estaban los expertos, ¿no? Bueno, a raíz de eso, luego se genera el consenso de los partidos para generar 2 instancias, que son los expertos y luego también consejeros electos a través del voto popular. Y a raíz de eso, lo interesante es que supuestamente los expertos venían acá a entregarnos también una hoja de ruta de lo que se daba, ¿no? Y también los partidos cedían, o en este caso adherían a lo que iba a ser el tronco de esta constitución o la hoja de ruta que iban a tener los consejeros constitucionales. A mí me parece que parte de la historia ha sido clave en lo que hoy día está sucediendo, porque recordar que el partido que no participó en ese acuerdo para lo que es el proceso de una nueva constitución en este nuevo periodo fue el Partido Republicano, y aquellos que hoy día están instalando situaciones que son incómodas, más que incómodas, sino que son un retroceso para el debate que se ha dado en muchas aristas en nuestro país, es el Partido Republicano. Entonces, nuevamente vemos que este partido entró con la intención, en un momento dejando a un lado o no, indicando que sí querían hacer un aporte a este proceso, pero a la vez también con opiniones que en este caso venían a instalar
de que este proceso, teníamos solamente dos opciones, ¿no? Un proceso donde ellos construían a su manera, o derechamente quedarnos con la constitución actual, que es la constitución de los 80, la constitución de Pinochet. Por tanto, yo creo que la hoja de ruta del Partido Republicano la tenía bastante clara, que en Raya para las Sumas es boicotear el proceso, ¿no? El avance democrático de la discusión que ha tenido estos distintos ensayos constitucionales, que hoy día estamos en este momento con esta discusión, pero que efectivamente hoy día vemos muchos sectores políticos y también el mundo de la academia, distintas actorías que son del mundo social y político, un retroceso importantísimo en las discusiones que también se ha dado a través de, en este caso, el espacio democrático y representativo que es el Parlamento, ¿no? El aborto causales, entre otros aspectos, también garantías que son de carácter, que vienen a resguardar, en este caso, las negociaciones colectivas, etcétera. Por tanto, yo creo que es necesario que la comunidad en su conjunto esté atenta a lo que esté pasando, ¿no? Porque la opción es todo lo que puede quedar, o la Constitución del 80, y eso efectivamente es un retroceso. Andrés. Bueno, yo creo que lo que decías tú al comienzo de que había como poco debate, se debe a que no es sorprendente que los republicanos estén planteando lo que están planteando, ¿ya? Y que los medios de comunicación escritos son muy respaldadores de esa posición de los republicanos. Entonces, si no hubiera radios como esta o medios como este, no habría disonancia tal vez, ¿ya? Yo creo también que todavía no nos reponemos del tsunami de los republicanos. Todavía estamos golpeados y no hemos asumido plenamente qué son los republicanos y qué significa para el país que ellos puedan mandar en el proceso constituyente. Y todo eso nos tiene medio golpeados todavía. Ahora, evidentemente yo comparto con Natalie que esto, si se llegan a aprobar todas las enmiendas de los republicanos, esto sería un retroceso más allá de la Constitución del 80, ya mucho más atrás de la Constitución del 80. Y me quedo con una reflexión que ayer en el Mercurio, ayer creo que hacía Eugenio Tironi, ¿ya? En que él decía, aquí los que tienen la pelota para tomar una decisión de si tenemos una constitución que interprete a todos los chilenos o tenemos una constitución maximalista como los republicanos, son Chile Vamos. Porque quienes le pueden dar la mayoría a los republicanos son Chile Vamos, para imponer su tesis. Entonces aquí, y particularmente la UDI está, yo creo, entre decidirse ser demócrata o ser republicana, ¿ya? Y vamos a ver qué comportamiento tienen en el seno del Consejo Constitucional, porque todavía hay una posibilidad. Los republicanos tienen una mayoría relativa, pero no tienen la mayoría absoluta. Todavía hay una posibilidad de que del Consejo Constituyente salga una constitución aceptable, que no es la que contienen las enmiendas de los republicanos. Yo soy pesimista, pero todavía existe esa posibilidad. Y soy pesimista porque está en manos de gente que ha tenido un comportamiento muy ambiguo. Inclusive en las cuatro normas de acuerdo son normas que son bastante discutibles porque son programáticas. No son normas propiamente constituyentes, sino que son normas programáticas. Ellos decían en su crítica y en su rechazo al proceso de la Convención Constitucional, decían, es que una constitución programática tiene muchos elementos que no son propios de una constitución, de fijar reglas del juego. Y aquí están fijando una constitución programática. En esas tres de las cuatro normas de acuerdo, digamos, son de una constitución programática. Sí, el tema de la seguridad, de las ISAPRES y las AFP. Y las AFP, claro, están diciendo, queremos que esto siga siendo tal cual como está. Aunque digan, no, es una norma más general, pero esa es la voluntad que expresan. Entonces están imponiendo un programa al resto del país que podríamos discutirlo si queremos o no queremos ese programa. Pero, por último, yo me voy a tomar de las palabras de un profesor de Derecho de la Universidad de Chile, de Augusto Quintana,
que dijo en un comunicado que publicó en redes sociales, la clave para definir la Constitución va a ser la norma de modificación de la Constitución. Y la norma de modificación de la Constitución que los republicanos quieren poner es peor que la norma de modificación que rige hoy día en la Constitución. Los 2/3. ¿Ya? Porque ellos quieren poner 3/5 o 2/3 y hoy día se puede modificar la Constitución actual con 4/7 porque ese fue un acuerdo para que la gente votara rechazo en el proceso anterior. Entonces, si nos quieren imponer programas y además imponer restricciones a la modificación, es lo mismo que criticaban ellos a la Convención Constitucional. Exactamente lo mismo. Yo creo que uno podría buscar declaraciones de ellos y reproducirlas y van a decir, y están criticándose a sí mismos. Ahora es bastante interesante eso porque efectivamente, bueno, hay como una suerte de ya idea instalada, ¿no? de constitucionalizar todo y que se ha visto reflejado en estas enmiendas presentadas, pero también llama la atención lo que finalmente busca Republicanos, porque el Partido Republicano también se vio sorprendido, creo yo, a un escenario del que quizás no estaban tan preparados. Con esta mayoría en el Consejo Constitucional, básicamente tener el control del mismo. Y ahora tienen esta disyuntiva de, por un lado, pensando en lo que puede ser, por ejemplo, un futuro escenario presidencial, por un lado, demostrar que son una fuerza política, entre comillas, seria, que puede dar cierta gobernabilidad, pero por otro lado, no abandonar a este electorado más duro que finalmente le ha dado el apoyo hasta acá. Y en ese sentido, quizás esta presentación de enmiendas vaya orientada un poco en ese sentido, en el decir, bueno, base militante, les cumplimos, acá están todos los temas que nosotros dijimos en la campaña que íbamos a poner sobre la mesa en el Consejo Constitucional. O sea, pero no lo dijeron explícitamente en la campaña, pero se subentiende que el electorado más duro, son cosas que el electorado más duro del Partido Republicano busca. Sin duda. Y en ese sentido cumplen con el hecho de decir, ok, les presentamos esto en el Consejo Constitucional, pero luego ya lo que pasó fue parte del bloqueo que nos pusieron en el Consejo. Nosotros trabajamos de la manera más seria posible, pero aquí Chile Vamos no nos dio el apoyo y por lo mismo no pudimos avanzar. Entonces, en cierta forma, el Partido Republicano queda bien con su base militante más dura y muestra signos de ser una coalición que dialoga. Entonces, ahí también hay un juego, ¿no? ¿Cómo lo ven, Natalie? Sí, mira, yo creo que republicanos, este sector de derecha, juega con algo que no podemos dejar a un lado o no dejar de mirar que sea cierto, que es el desgaste de la ciudadanía en esta participación, ¿no? El desgaste de la discusión constitucional, que hoy día no es prioridad frente a otros temas, y también una agenda que ha instalado la derecha de una forma bastante brutal e interesante también de cómo analizarla en materia de la agenda, de cómo golpear, ¿no? En este caso al oficialismo o al mundo de las izquierdas, al mundo progresista. Y por otro lado, la izquierda también se ve golpeada a través de todos estos procesos que han tenido de alguna otra manera fracasos, ¿no? Como tal en sus resultados. Y eso no lo podemos desconocer porque también vemos una incertidumbre por parte de la izquierda del qué hacer, ¿no? Del qué hacer con estos temas. Sabemos cuál es la línea porque hay cerrojos de por medio y que efectivamente no hay manera de ceder frente a estos puntos que ha planteado, por ejemplo, en materia de aborto u otros aspectos que se ha planteado por parte del mundo republicano, no hay manera de ceder. Pero sí es necesario buscar más que esa hoja de ruta, sino que una estrategia para conllevar esta discusión, que creo que es necesario que este mundo de las izquierdas y el mundo progresista se levante. Y por otro lado, creo que también no solamente se debe centrar la discusión en lo republicano. Recordar que Renovación Nacional, la UDI, también fueron parte del acuerdo, donde ellos hicieron parte de tener este tronco de la Constitución, ¿no? Como tal, y hoy día republicano está teniendo mucho acercamiento, o en este caso Renovación Nacional está teniendo mucho acercamiento, coqueteo, y la UDI también con el Partido Republicano. Y yo creo que las derechas se tienen que hacer cargo de aquello, ¿no? Esta eventual, si bien no son coalición hoy día, pero este acercamiento, estos aliados que se tienen en su sector también se tienen que hacer cargo. Y creo que eso también marca un escenario de cómo, a dónde se van a posicionar estas teorías de
de la derecha. Por tanto, eso también es la construcción, lo vamos a ver desde la perspectiva electoral que se viene ahora en las municipales, porque eso también conlleva cómo se va a dialogar dentro del proceso constitucional, o derechamente vamos a focalizarnos a defender lo que de alguna otra manera se dio, que se dio en el acuerdo que vimos que los partidos realizaron transversalmente en esa oportunidad. Por tanto, creo que la discusión, si bien se centra, el protagonista son los republicanos por el número, ¿no? La correlación de fuerza que se tiene dentro de la discusión constitucional, pero no podemos obviar y dejar a un lado que tienen hoy día alianza y tienen también aliados en este proceso que también tienen una opinión, ¿no? Y también pueden generar, en este caso, fuerzas o tensionar la discusión para poder llegar a puntos en común o a puntos de acuerdo que efectivamente este proceso pueda salir favorable, ¿no? Desde una perspectiva democrática. Y ahí comparto con lo que se indicaba, pues son republicanos o son demócratas, ¿no? O se entiende como parte del proceso de la discusión democrática, y es una decisión que la derecha también tenemos que, en este caso, emplazar el mundo de la izquierda, emplazar a que ellos también se definan, como se nos ha emplazado muchas veces a nosotros en tener posiciones en algunos aspectos. Sí, bueno, después de los últimos dos elecciones, el plebiscito y la elección de mayo, se ha hecho una interpretación de que el país se derechizó, ¿no? Y que ha estado también en el debate respecto a los 50 años, que ya vamos a ir a ese tema en el segundo bloque. Pero la verdad es que si uno mira las encuestas, la mayoría... por ejemplo, apoya el tema del aborto en 3 causales, apoya la paridad, si bien apoya el tema de las cuentas individuales, que es como que se inoculó, ¿no?, en la ciudadanía esta idea de con mi plata no, que la plata es tuya, que nadie te la puede tocar. Bueno, pero la gente también quiere mejores pensiones, y pensiones ahora, no en 20 años más. Por lo tanto, podríamos colegir a partir de eso que la ciudadanía, y bueno, hay encuestas, la encuesta Criteria publicó un estudio bien interesante hace algunos meses respecto de eso, que el país no es de derecha, es más bien moderado y que se va moviendo dependiendo de ciertos temas. Cuando se plantea una constitución de derecha o de ultraderecha, uno podría decir, por lo menos estas cuatro enmiendas van a quedar en la constitución porque tienen la mayoría absoluta, tanto republicanos como Chile Vamos. ¿Cuál es el riesgo que se corre y cuál es el desafío también para la derecha, para Chile Vamos, para la derecha más moderada? Y que lo hemos visto también a propósito de lo que pasó con la acusación constitucional, donde Bópoli se desmarca porque ya la cuestión era bien insostenible, ¿no? ¿Cómo ves, Andrés, ese escenario, primero del devenir de este proceso y el rol que tiene Chile Vamos, que ayer lo comentábamos, nos sorprendió que solamente fueran 4 enmiendas y no fueran más, y que de hecho estuvieron negociándolas por separado ahí en el excongreso, en lugares físicos distintos, no se vio una alianza? Y respecto también del rol que debiera tener la derecha, que hemos visto que ha estado media zigzagueante, ¿no? Por un lado coquetea con republicanos, por otro lado también se desmarca. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, yo decía hace un momento que la derecha tiene que definirse, y la derecha está en un aprieto, porque yo creo que los republicanos, un análisis frío diría lo que tú estabas señalando hace un rato, en términos de que debieran buscar un acuerdo para mostrarse demócratas con mira a la elección presidencial que probablemente lleve nuevamente a Kast a la segunda vuelta, ¿ya? Pero yo creo que ellos tienen el síndrome del alacrán, no pueden con su condición. Y eso se revela en esto que han presentado, ¿ya? Una cosa es el pensamiento estratégico y otra cosa son los consejeros republicanos que están en el... Sí. Habría más de pulsión que de estrategia política. Yo creo que hay más de pulsión que de estrategia política. Ahora, frente a eso, la derecha tiene que definirse si quiere una democracia estable, si quiere una democracia que convoque al conjunto del país, o quiere volver a imponer su ideología, ¿ya? Porque la alternativa de acoger, inclusive en estas cuatro materias que llegaron ya a acuerdo y que van a ser parte del texto constitucional seguramente,
hay una imposición, porque nadie se opone a que los padres tengan la libertad de elegir el establecimiento de sus hijos. Pero el texto redactado va mucho más allá de la opción de los padres elegir el establecimiento en el que estudian sus hijos, que hoy día existe un sistema de admisión escolar que lo permite, ya en el fondo la restricción que hay para que los padres no puedan escoger el establecimiento de sus hijos es lo que están defendiendo en esa norma, que es que se pague por la educación. ¿Ya? Después, en materia de previsión, lo que están proponiendo es exactamente mantener el actual sistema previsional que no entrega pensiones buenas. ¿Ya? Entonces, la derecha está optando por llegar a acuerdo con los republicanos para imponer sus condiciones, y eso va a hacer que la Constitución no sea una Constitución que una a todos los chilenos. Entonces, vamos a volver a tener una situación. La mayor parte de los chilenos los que votaron republicanos porque los republicanos ofrecían mano dura en materia de delincuencia. Si nunca hablaron del texto constitucional. Yo estuve en muchos foros. Lo que hablaron era que estaban en desacuerdo con modificar la Constitución, y lo dijeron explícitamente. Sí, pero yo estuve en debates con republicanos en la campaña, y ellos hablaban de la delincuencia y hablaban de la inflación, y ese era el tema. No era el texto constitucional, aunque en las entrevistas en la prensa, claro, ellos decían, manifestaban sus opiniones. Pero la gente no lee la prensa, ¿ya? Son los políticos los que leemos la prensa. Y bueno, yo creo que para volver a la pregunta inicial, la derecha tiene que definirse. Y la definición de la derecha va a ser clave en el resultado, porque si volvemos, como decía Natalie, a respetar las bases que hoy día están siendo discutidas por los republicanos, en el tema de los derechos humanos, en el tema de los tratados internacionales, ¿ya? En el tema del Estado social y democrático de derecho. Todo eso está siendo discutido por los republicanos, eso está en las bases del acuerdo constitucional. Entonces, si se mantienen las bases del acuerdo constitucional, es posible que haya un acuerdo que proyecte esta constitución. Pero si sigue la derecha coqueteando con los republicanos, saltándose las bases, yo creo que se saltan las bases en las 3 materias en que llegaron a acuerdo. ¿Ya? No me meto en el tema de las Fuerzas Armadas porque eso no está en las bases, pero los otros 3 materias están en las bases porque eso no va con el Estado social y democrático de derecho. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se resuelve eso, y la derecha tiene una palabra muy importante que decir, y se la tenemos que pedir. Sí, bueno, vamos a seguir conversando de a lo mejor de otros temas en este panel de debate. Son las 9:03, tenemos que hacer una breve pausa, pero ya regresamos acá junto a Natalie, junto a Andrés, a Montserrat, acá a Radio Universidad de Chile. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungun es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada, y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. Damos esperanza cuando hay optimismo y angustia cuando hay tristeza. El ruculismo no sirve para nada, pero es absolutamente indispensable. Poetas ruculistas, conducido por el expedicionario Javier Yaxacóndor, por la poeta indisciplinada Rosa Espinosa
y el poeta pseudomístico Francisco Jiménez Buendía. Todos los sábados, 22 horas, por Radio Universidad de Chile. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta el próximo jueves 3 de agosto a las 19:30 horas al músico, productor, DJ y miembro del destacado grupo Bajo Fondo, Luciano Superville. Con casi 20 años de trayectoria, este artista se presenta por primera vez en Sala Máster con un concierto para piano y electrónica donde se entrecruzan el género clásico, la música rioplatense y las nuevas tendencias urbanas. Un músico virtuoso tanto en su faceta de solista como con sus distintas agrupaciones, haciendo música para bandas sonoras, series, televisión y diferentes espectáculos. Un talento y versatilidad únicos que lo han hecho colaborar de manera habitual con diferentes íconos de la música latinoamericana. Te esperamos junto a Luciano Superville en un concierto para piano y orquesta en Sala Máster este jueves 3 de agosto a las 19:30 horas. Miguel Claro 509 Providencia. Entradas a la venta en Portal Ticket. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, 9:06 de la mañana. Estamos junto a Natalie, junto a Andrés, junto a Montserrat en este panel de debate. Estábamos hablando del proceso constituyente y antes de pasar a otro tema, más que nada como para hacer una última ronda de cierre, ¿no? Respecto de este tema, porque, por ejemplo, salió la última encuesta de Data Influye, que es una de las tantas empresas encuestadoras que han analizado el tema del Consejo o del proceso constitucional y de acuerdo a su última medición sostiene que la predisposición a estar más en contra del proceso constitucional aumentó 7 puntos, llegando a un 31%, y quienes estaban en una posición de estar más a favor del proceso bajó, disminuyó 3 puntos y está actualmente en un 11%, que es bien bajo, y incluso también cayó el número de personas que señalaban que había que esperar a que salía del proceso constitucional para tomar una decisión. Está por debajo del 50%, en un 46%. Esto es una de una serie de encuestas que alertan respecto de que actualmente hay un riesgo de que en el plebiscito de diciembre nuevamente se rechace la propuesta constitucional y vuelva a fracasar del proceso. ¿Qué podemos decir de eso, Natalie? Porque es un escenario que cada vez va ganando más presencia. Mira, lo decía también dentro de una de mis palabras, que hay un desgaste por parte de la ciudadanía del tema, ¿no? Hay un desgaste también, yo creo que los medios de comunicación en lo que fue en el proceso anterior tuvieron un rol importantísimo en lo que es comunicar, también en cubrir el espacio, y en esta oportunidad ha bajado bastante la intensidad del debate, y lo que se sabe son principalmente las controversias que existen, y las controversias principalmente que hoy día están en manos de los republicanos, y ahí coincido con lo que se decía en el panel. O sea, yo creo que también la gente escuchó, se generó una confusión tan importante de lo que iba a ser la Constitución, sobre todo en este último proceso, a través de lo que fue las campañas del sector republicano, que se hablaba de seguridad, se hablaba de inflación, como bien se decía acá, que efectivamente hoy día la gente está viendo que lo que se dijo en el debate que se daba en los distintos espacios en materia constitucional no es materia de la discusión actual constitucional. Por tanto, también ahí yo veo que hay un distanciamiento por parte de la gente, y también esa votación que tuvo republicano se debe a que la gente también quiere, o en general todos queremos que también se debata lo que
en este caso día a día está aconteciendo. Y creo que cada vez se ve más aislado la discusión constitucional y no es de primera relevancia para la gente, porque así tampoco se ha hecho entender que sea de primera relevancia una nueva constitución y como decía, hay un desgaste en general de esta materia. No se sabe cuál es el proceso. De hecho, más allá de las encuestas, cuando en lo particular me toca estar generando trabajo territorial, la gente hay una discusión, o sea, está bastante confundida. Entiende que, por ejemplo, lo que generaron los expertos ya es la Constitución, o ya se rechazó, en qué está. Hay una confusión del proceso, en qué está, como tal. Y hay un desgaste, hay una confusión, no se entiende qué es lo que se está discutiendo para el común de la gente, y eso ha generado un distanciamiento, que estos son los resultados que vemos, que efectivamente lo más probable puedan tener que concluyan en un distanciamiento que sea un rechazo a lo que es la discusión que hoy día se está dando por parte del mundo republicano. Sí, no vaya a ser, Andrés, que a propósito de lo que dice Natalie y sumado a lo que hemos conversado también en el primer bloque, y estas enmiendas que son algunas más populares que otras, o que van en contra de algunos avances que ha tenido la sociedad, no vayan a generar que la brecha del 62-38 sea incluso más amplia a favor del rechazo o el en contra, porque ahora va a ser en contra o a favor en el plebiscito de diciembre. ¿Cómo ves ese escenario? A ver, yo creo que siempre es más fácil rechazar que aprobar, porque uno puede tener una discrepancia en un punto y eso le motiva el rechazo, pero estar de acuerdo en todo lo que, en todo lo que se proponga, que es la lógica del aprobar, es más difícil. Entonces, ya lo hemos vivido varias veces, lo vivimos para el no, ¿ya? O sea, cuando había 1000 razones para votar que no, y alguien podía votar que no porque Pinochet era un dictador, y alguien podía votar que no porque no le gustaba la política habitacional, por decir una cosa, ¿ya? Yo creo que eso fue también el rechazo del 4 de septiembre, ¿ya? O sea, había muchas razones. Si a mí no me gustaba algo, podía rechazar. Entonces, para aprobar algo se requiere un gran consenso político. Y si no hay ese gran consenso político y todo está indicando que no va a haber ese gran consenso político, entonces lo más probable es que haya rechazo. O no sé cómo no sé el cómo, en contra. El en contra. Que el en contra gane. Porque la única posibilidad de que el a favor gane es que haya un gran consenso político. Como ocurrió con las reformas del plebiscito del año 1989, ¿ya? Que eran reformas que la derecha tuvo que aceptar, que la oposición entonces tuvo que aceptar, pero si no hubiera habido un gran acuerdo político, probablemente no se hubieran aprobado esas reformas del año 89, ¿ya? Si ahora se va a aprobar una constitución, la única manera de cambiar este escenario es que haya un gran acuerdo político, que todo el mundo diga es mejor que aprobemos a que rechacemos, es mejor estar a favor que estar en contra. Pero tal como van las indicaciones, los acuerdos, etcétera, o sea, yo hoy día estoy espero cuál es el resultado y en contra, pero no estoy a favor en ningún caso, ¿ya? Estoy entre ese 40 y tantos % y ese 11% que nos decías tú en la encuesta, porque lo que hoy día más parece ser el resultado es algo que no me va a interpretar. Y yo prefiero tener una constitución que sea más fácil de modificar que una constitución que sea más difícil de modificar. Es la misma razón por la cual, la principal razón por la cual yo voté apruebo el 4 de septiembre, es porque a mí me gustaba en general lo que había, pero había cosas que había que modificar, y era más fácil modificar si aprobábamos que si rechazábamos, como ha quedado en evidencia. Si me permite sí, Natalia. una muy breve reflexión, no quiero dejarla pasar. Me parece que también en este proceso, cuando uno lo compara con el anterior, que es indiscutible que uno suele hacer aquello, me parece también que por quien genera las agendas mediáticas, ¿no? Hay un sesgo importante de clasismo también. O
sea, por ejemplo, yo he escuchado dichos como Silva, que hoy día es constitucional, es consejero constitucional, entre otras actorías del mundo republicano que son aberrantes, que caen en la ignorancia y en este caso también que golpean con todo, en este caso, avance que se ha tenido. Y no hay un cuestionamiento, pero un cuestionamiento muy leve, versus, por ejemplo, personas que en este caso participaron del proceso anterior, como la conocida constituyente Pikachu u otros, ¿no? Como que, y en el fondo se dio una discusión y una merma hacia ellos y un debate que fue bastante duro para ese sector, ¿no? Para esas personas representantes común y corriente. Y no lo quería dejar pasar porque me parece que sí hay un sesgo de clasismo o de esta diferenciación que pareciera ser que cómo se visten, ¿no? O cómo dialogan o cómo hablan pareciera ser más importante de cuál es el contenido que está. Y permítame decirlo, esto es una apreciación muy particular, muy personal la que estoy realizando, pero veo esa diferencia de forma muy constante desde cómo se aprecia desde los distintos partidos políticos también para asumir este debate, pero también por parte de los medios de comunicación, por la prensa, que creo que hay situaciones o dichos por parte de los constitucionales en este momento que son bastante graves, críticas, y que no se le da la relevancia, ¿no? para, en este caso, incluso rechazar algunas apuestas o dichos por parte de estos consejeros. Pero puedo sumarme a lo último que estaba diciendo Natalie, que yo creo que lo que ocurre es que ha permitido transparentar lo que piensa un sector de la sociedad. Y que es el que se refleja normalmente en la prensa escrita, ¿ya? Si hay un sector de la sociedad, lo conversábamos hace algunas semanas acá en este programa, hay un sector de la sociedad que piensa que Pinochet era un estadista, como lo dijo el señor Silva, ¿ya? Entonces, ese sector es muy poderoso, ese sector maneja muchos medios y tiene grandes alcances. Entonces, además del clasismo que creo que existe, sin duda esta es una sociedad súper clasista y se refleja en estos días también, pero lo que ha ocurrido es que ha aparecido algo que estaba oculto. Mucha gente que no cree en la democracia, verdaderamente en la democracia. Y ahí volvemos al tema. En la derecha hay gente que cree en la democracia y hay gente que no cree en la democracia. Y tienen que definirse. No pueden estar juntos los que creen en la democracia con los que no creen en la democracia. Bueno, decía al principio que los temas que vamos a abordar hoy día estaban todos concatenados de alguna manera, y justamente lo que dice Andrés, lo que queríamos plantearles para conversar, porque quedan menos de 2 meses para que se conmemoren los 50 años del golpe, y cada día que se acerca más la fecha vamos conversando más de este tema, y va a ser así durante el mes de agosto y por supuesto los primeros días de septiembre. Y bueno, esto también ha tomado cierto vuelo gracias a la gira del presidente, donde él ha llevado este tema, hizo un anuncio de una declaración que él va a promover para que todas las fuerzas políticas la suscriban. Ya hubo una negativa por parte de un sector que a priori, sin conocer esta declaración, manifestaron que no había esa disposición. Y ahí quiero preguntarles cómo analizan este momento, donde no hay un consenso, lo hablábamos ayer también, respecto de que el golpe de Estado fue malo per se, ¿no? El golpe de Estado, no lo que vino antes, ni siquiera lo que vino después, sino que ese momento originario, ¿no? del golpe de Estado, no hay un consenso en las fuerzas políticas de que el golpe de Estado fue malo. Y pasa lo que dice Andrés, que mucha polvo, por decirlo así, que estaba escondido debajo de la alfombra, ha salido. Y hay distintos actores políticos que ya, con un desparpajo que sorprende, reivindican el golpe, dicen que no solamente que Pinochet fue un estadista, sino que el golpe fue necesario, que lo respaldan, como el diputado de Renovación Nacional Alessandri, que el golpe tuvo un apoyo popular, y no estamos hablando de republicanos. Es un momento bien complejo, y ayer hacíamos la analogía respecto, por ejemplo, de lo que pasó en Uruguay, de lo que pasa en Argentina, con estos temas donde
nadie se atreve a hablar de que un dictador fue estadista, nadie le podría decir a Videla estadista, nadie podría reivindicar las atrocidades que se cometieron en Chile, que además en nuestro país se caracteriza por la brutalidad que tuvo la dictadura, ¿no? Ahí, Andrés, ¿cuál es tu reflexión del momento en el que estamos como país ante esta fecha tan importante? Uy, digo yo, porque la reflexión es súper compleja, porque yo creo que es bueno que el país se dé cuenta de que tenemos distintas visiones sobre un hecho tan fundamental. Porque mientras todos suponemos que tenemos una misma interpretación y hay oculta bajo la alfombra un montón de gente que tiene otra interpretación, entonces no hay posibilidad de dialogar siquiera. Hoy día podemos dialogar los que tenemos una visión con los que tienen una visión contraria, porque aparece esa visión contraria. Ahora, bueno, en esta misma emisora se han afirmado cosas que han causado polémica, ¿ya? Porque es difícil tener, o sea, yo creo que nadie tiene la verdad absoluta sobre toda esta historia, pero es un hecho que hubo un intento de dar un golpe de Estado auspiciado por los Estados Unidos o con apoyo de los Estados Unidos ya desde antes de que asumiera el presidente Allende. Es decir, la intervención extranjera existió. Y que eso era en un contexto de Guerra Fría en que no se toleraba un presidente socialista elegido democráticamente en el espacio de influencia de los Estados Unidos, ¿ya? Pero por otro lado también es un hecho de que la inflación, el sectarismo, diversas actitudes que ocurrieron durante el gobierno de la Unidad Popular generaron un espacio que permitió que el golpe fuera como fue, ¿ya? Un golpe a rajatabla inmediato que tuvo un cierto apoyo popular, ¿ya? Entonces, el análisis del proceso que culminó en el golpe tiene que ser mucho más exhaustivo, porque hubo causas externas y hubo causas internas. Hubo causas propias y hubo causas ajenas. Pero todas las causales no justifican el golpe porque podría haberse evitado el golpe. Y ahí hubo responsabilidades propias y responsabilidades ajenas, ¿ya? O sea, las condiciones que habían en el país no justificaban un golpe de Estado. No conducían a un golpe de Estado. El Parlamento funcionaba. El Parlamento cuestionaba al presidente. Pero en una democracia, o sea, decir que no había democracia o que estaba en riesgo la democracia cuando el Parlamento cuestiona al presidente, cuando el Poder Judicial es autónomo y puede tomar medidas contra autoridades de gobierno. En fin, vivíamos en democracia, estábamos en tensión, pero la democracia se salva con democracia y no con golpes de Estado. Y por último, el hecho mismo del golpe de Estado, la planificación del golpe de Estado, ¿ya? Lo que pensaron los que se conjuraron para hacer el golpe de Estado anticipaba lo que vino después. O sea, uno no puede desvincular el proceso del golpe, ¿ya?, de el trabajo en lo curro, ¿no es cierto?, de Carvajal con Lee, con los otros que se reunían a complotar ahí, ¿ya?, con lo que ellos pensaron que tenían que hacer inmediatamente después, porque actuaron a sangre y fuego el mismo día. O sea, el país era controlado por los golpistas antes de 24 horas. Aquí no hubo guerra, como dice Manuel Guerrero, sector, claro. Como dice Manuel Guerrero, esto fue masacre, no fue guerra, ¿ya? Entonces uno no puede decir, a ver, hay un contexto en el cual se puede explicar la tensión habida, pero eso no justifica un golpe ni explica que la solución fuera el golpe,
porque la solución podía ser el diálogo, como se intentó hasta último minuto por el presidente Allende con la democracia cristiana, que si hubiera habido un poco más de tiempo, y probablemente eso adelantó el golpe, como dicen algunos testimonios, la posibilidad del diálogo adelantó el golpe porque ellos no creyeron nunca en la democracia, no justificaron la democracia y querían interrumpir la democracia. Natalie, ¿cómo ves este tema tú? Mira, a mí me pasan varias sensaciones con este tema. Me parece como muy extraño incluso que personas independientes del sector político no tengan la capacidad de empatía con lo que sucedió en el golpe de Estado y posterior al golpe de Estado, ¿no? O sea, esto yo creo que tiene que ver con un tema de empatía. Incluso si uno es de derecha puede empatizar, ¿no?, con los hechos que le pasaron a un compatriota, a un ciudadano chileno o chilena. Y creo que parte ahí desde el humano también, porque me golpea mucho no poder entender que nadie se pueda poner los zapatos del otro en razón a los hechos que conocemos en Chile. Y por otro lado, tampoco me sorprende algunos dichos de la derecha, porque la derecha, la única forma que ha tenido la posibilidad de llegar al poder han sido en dos ocasiones, en este contexto que estamos hablando, una a través del golpe de Estado y la otra a través de la figura de Sebastián Piñera, ¿no? Por tanto, no me parece que ellos tengan la intención de condenar, sabiendo que es un mecanismo que han podido llegar al poder sin la vía democrática, ¿no? En este caso, en ese momento no habían accedido a través de la vía democrática y fue la vía que pudieron llegar al poder. Y por otro lado, me parece muy relevante que este gobierno tenga la oportunidad y también el desafío, pero también el deber de poner la relevancia en lo que significa los 50 años del golpe. Y creo que eso hay que demostrarlo y tienen que generar todos los esfuerzos y también todas las acciones necesarias, porque esto es una señal simbólica importante para la historia de Chile. Hoy día, cómo se representan los 50 años en nuestro país es como también muchos chilenos y chilenas van a entender la historia de Chile. Y acá no se trata de imponer la idea de un sector, ¿no? El sector de izquierda, que en este caso fue el golpeado, fue masacrado, ¿no? Sino que también entender la historia de Chile, tanto el por qué hoy día estamos, algunos generando el cuestionamiento, ¿no?, de lo que significa el golpe y sus consecuencias, ¿no?, y sus consecuencias que las sabemos con detalle, es porque también hoy día en Chile no existió como mucho hubiésemos querido, ¿no?, y las familias sin duda golpeadas, justicia y reparación, ¿no?, y no repetición. Y yo creo que esos son mecanismos que muchos gobiernos tuvieron al debe, y este gobierno también tiene que hoy día representar esa intención, no solamente en las palabras, sino que también en este caso fortaleciéndolo con lo hecho con las familias que hemos visto que hasta el último momento de su vida están buscando a sus familiares o buscando justicia, ¿no? Por tanto, yo creo que también eso es un hecho importante, y ahí lo relaciono con lo que hizo el presidente Boric, ¿no?, en su gira por Europa, reconociendo al juez Baltasar Garzón. Y yo creo que eso sí es muy importante. Fue el único momento de justicia que Chile vio frente a Pinochet, ¿no? Lo que significó ese momento, ese hito. Yo, sin duda, antes que ustedes nunca me lo van a decir, pero sé que en otros espacios me lo han dicho, en razón a mí era muy chica, pero sé que marcó un hito importante. Hubo una cuota de esperanza, ¿no?, que el dictador iba a ser juzgado. Y creo que eso no lo podemos desconocer. Fue una cuota de esperanza para entender un Chile distinto, y que efectivamente eso que no se tenía que volver a repetir. Y si alguien tenía la intención de volverlo a repetir, iba a ser cuestionado. Y el hecho de que en este caso no tuviéramos el hecho final, ¿no?, el enjuiciamiento como queríamos a Pinochet, hace que hoy día estemos hablando de que hay que relativizar la figura de Pinochet como un estadista. Por tanto, me parece relevante la figura del ex juez, como también lo que hizo el presidente Boric. Creo que hay que hacer todos los gestos necesarios en estos 50 años que se conmemora el golpe de Estado en Chile, para que no se vuelva a repetir, y que esté en la conciencia de todos los chilenos que lo que pasó fue aberrante, y que por lo demás no es la forma de defender a la patria, y tampoco a nuestros compatriotas la forma de cómo se enfrentó la crisis que se generó en ese momento.
Bueno, esto que plantea Natalie es bien interesante, porque a 50 años vivimos un momento que es un poco de dulce y de agraz, ¿no? De agraz porque estamos viviendo constantemente con estas declaraciones negacionistas que realmente son bien inaceptables cuando ha pasado tanto tiempo y hay una verdad histórica. O sea, cuando se dice no nos quieren imponer una verdad, bueno, hay hechos. Un poco lo que relataba Andrés son hechos, hay documentos desclasificados de la CIA. Hay condenados. Hay condenados. Bueno, y eso iba con la parte dulce, ¿no? Lo que decía Nelson Caucoto hace un ratito, de la cantidad de personas que están siendo juzgadas, condenadas, lamentablemente no como uno quisiera, muchos de ellos ya en una etapa final de sus vidas, pero Chile también se ha caracterizado por eso, por la cantidad de violadores a los derechos humanos que ha metido presos, y yo creo que eso también hay que reconocerlo. Nosotros como medio hemos tratado de darle importancia, realce, difusión, que era otra crítica que hacía Nelson Caucoto, que los medios muchas veces no informan de estos temas. Ahora el tema de Víctor Jara es emblemático, por lo tanto esto probablemente vaya a tener mayor atención, pero otros casos que también son importantes no han tenido ningún tipo de difusión, y eso es un desafío también para los medios de comunicación. Bueno, tenemos que cerrar esta parte, nos quedaron hartos temas en el tintero. Andrés, sí. Es que hay algo que yo creo que es súper importante de decir, porque cuando uno dice se violaron los derechos humanos, es algo medio abstracto. Pero si uno dice se ejecutó personas sin juicio, se arrojó personas vivas al mar, se entrenó perros para que violaran personas, son cosas que aterrorizan. Entonces hay que ponerle nombre, hay que ponerle, aunque duela, aunque escandalice, hay que ponerle el contenido a lo que pasó, porque lo que pasó es tremendo. Entonces es muy distinto para una persona decir, es que en realidad yo relativizo porque los derechos humanos, a decir, oye, ¿tú justificas que se entrene un perro para violar a una mujer? ¿Tú justificas que se haga abortar a una mujer embarazada en un proceso de tortura? ¿Tú justificas que una persona sea amarrada de pie y mano y arrojada viva al mar desde un helicóptero? ¿O que se desentierren los cuerpos para ir a arrojarlos al mar para que las familiares no puedan encontrarlos y no puedan darle sepultura? Eso es barbarie. Sí. Y eso ocurrió en este país. Entonces, hay que volver a leer el informe Rettig probablemente para que estos 50 años ayuden a generar un nunca más. Efectivamente. Andrés, muchas gracias por haberlo tenido nuevamente acá. Lo esperamos en una próxima ocasión. Y por supuesto a ti también, Natalie, un abrazo a la distancia. Que estés bien. Muchas gracias. Siempre un gusto estar desde Valparaíso con ustedes. Tenemos que despedir este bloque, Montserrat. Nos reencontraremos mañana Así acá es. a las 8:30. Hacemos una pausa y al regreso Radio Análisis continúa con un interesantísimo invitado. Así que ya regresamos. Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con Digital